Le voy a narrar un poco la experiencia que vivimos, no voy a narrar tanto la parte legal porque Ricardo tuvo el honor de hacerlo súper bien, creo que él parece más cubano que argentino, conoce muy bien el tema nuestro y las leyes nuestras. Le quedan un montón que no puedo decir porque aun cuando las sabe porque el tiempo no alcanza, pero la mayoría de las leyes cubanas son injustas y, como decía el joven acá sentado, aun cuando sean justas no valen de nada porque no se cumplen, no se respetan. El régimen de los hermanos Castro controla la sociedad a través de la policía política, otros cuerpos represivos, tiene el control absoluto de la economía, el control absoluto de todo lo que hay en Cuba, incluyendo hasta lo que hoy en día se le llama cuentapropismo, que es una persona con un pequeño negocio bien pequeño, que depende absolutamente del Estado, no solamente para tener el permiso y poder ejercer ese negocio, sino también para los productos que tiene que utilizar. Es decir, no hay almacenes privados donde puede comprar su producto, luego elaborar y vender más adelante, es decir, comprar por mayor y vender por menor. Todo está en manos del Estado, por lo tanto, si no comulga con el Estado, tu negocio tampoco puede funcionar. Vamos a lo de la causa de los 75, estamos hablando marzo de 2003, casi un año después de haber entregado el proyecto Varela, 10 de mayo del 2002, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde simplemente, como decía Ricardo, se pedían algunos puntos, eran exactamente 5 puntos. Yo fui uno de los principales promotores de este proyecto, por eso voy a prisión, tenía 26 años de edad cuando voy a prisión, cuando estábamos en el proyecto tenía un poco menos. El proyecto pedía libertad para los presos políticos en primer punto, había muchos presos políticos todavía en esa época, había menos, pero también hay. Por lo tanto, una cuestión humanitaria que debía estar en primer plano, muchas personas que estaban sufriendo prisión injustamente, todos ellos con motivo pacífico, ninguno por haber ejercido violencia contra nadie. Cambio en la economía, es decir, lo que le llamamos cuentapropismo hoy en día, lo que pedíamos era que el cubano tuviese derecho en igualdad con el extranjero, que sí lo tiene dentro de Cuba, ¿no? De tener sus empresas, pequeñas, medianas empresas, incluso no pedíamos mucho por las grandes empresas, pero sí por las pequeñas y medianas empresas. En Cuba hay algo muy curioso, un argentino ahora mismo puede con 5 o 10 millones de dólares invertir allí lo que le venga en gana, hacer lo que le venga en gana, contratar a los obreros cubanos como esclavos a través de una empresa del gobierno, le pagan el salario a la empresa del gobierno. La empresa de gobierno se roba todo el salario y le entrega un 5 o 10% del salario al obrero. Entonces nosotros pedíamos, le explico esto para que me entiendan mejor, pedíamos que eso se eliminara, que el cubano tuviese la misma oportunidad de que el extranjero, que pudiera también tener su propio negocio. No tienen recursos, pero a lo mejor con un poco de voluntad, emprendiendo como es el cubano emprendedor, podía lograrlo, aún sin recursos, llegar a ese punto. El régimen, por supuesto, lo niega. Vende al cubano como mano de obra esclava. Vemos los médicos por Venezuela en muchos de estos lugares que, más allá de la cuestión humanitaria, es una cuestión de que el médico por necesidad tiene que ir a esos países porque es la única manera de tener un poco de mejor vida que el cubano la tiene, y a la vez el régimen está sacando ganancia económica y política de ese médico que está haciéndolo simplemente por necesidad. Bueno, pedíamos ese cambio en uno de los puntos, y el punto principal para tratar de salir de la situación que hay en Cuba era un cambio en las leyes en Cuba, principalmente en la ley electoral, que en estos momentos, como decía también el joven, el Partido Comunista de Cuba es el rector, según lo dice la Constitución, el artículo que él mencionó, es el rector de la sociedad cubana. Es decir, estamos hablando que ellos se apropian del derecho de decidir sobre los destinos de Cuba y son un partido único que no reconoce la existencia de más nadie. Nosotros éramos contrarrevolucionarios, mercenarios del servicio de los Estados Unidos de América y todo ese tipo de cosas. O somos, todavía lo siguen diciendo. Entonces pedíamos esos cambios en las leyes, empezando por una nueva ley electoral, donde se contemplara el pluripartidismo y la igualdad de condiciones para todos los sectores de la población que quisieran acudir a cualquier tipo de elección que se celebrara, tanto local, regional o nacional. Eso provocó, bueno, un puntico rápido. Eso es basado en la Constitución cubana, que ahí es donde vamos lo que decía el joven, que es por gusto que te den algunos derechos, pero no lo respetan. El artículo 63 de la Declaración de la Constitución cubana dice que todos los ciudadanos cubanos tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y recibir atención o respuesta en un plazo adecuado conforme a la ley. En este caso no es una queja, es una petición. Una petición de cambio de la ley basada en otro artículo, que es el 88, inciso G. Bueno, el 88 dice que la iniciativa de ley compete. Entonces empieza inciso A y empieza por toda la estructura del gobierno. Y en el inciso G dice que el pueblo tiene derecho a una iniciativa legal, pero que necesita más de 10.000 firmas, es decir, 10.000 o 10.001 firmas para poder ejercer este derecho y pedir que la Asamblea del Poder Popular mueva esta petición. En este caso, nosotros en el proyecto Varela pedíamos que la Asamblea del Poder Popular sometiera al referéndum con el pueblo si quería o no el proyecto Varela, los 5 puntos que estábamos pidiendo en el proyecto Varela. Por lo
lo tanto, si la ley lo dice que es así, lo garantiza, el papel de la Asamblea del Pueblo Popular era someter el referéndum y si el pueblo decía que sí, había que cambiar la ley. Si decía que no, bueno, se queda todo como está. Pero la respuesta no esperó un año. En cuestión de unos meses, en el mismo 2002, le dan a los trabajadores cubanos, que toda la mayoría trabajan para ellos, por lo tanto ellos mismos dan que trabajen como que no trabajen, porque un día te explotan y al otro te lo dan de descanso, da igual. Además tampoco se produce en Cuba nada funciona, no hay economía prácticamente para el cubano. Dieron 3 días feriados, en medio de una semana de trabajo, que no se trabajaban, para hacer una especie de referéndum a su manera. Era que el pueblo reafirmaba el apoyo al socialismo, a la Constitución, y de ahí es donde viene lo que mencionó Ricardo, que luego de ese referéndum falso, donde el pueblo no sabe ni qué está firmando y tiene que firmarlo, si no te botan del trabajo, te botan de los estudios, tus hijos no pueden ir a la universidad, te hacen la vida imposible, es decir, tú no puedes vivir como persona dentro de Cuba, prácticamente te aplastan. Entonces, muchas de las personas van y firman para no buscarse problemas y poder subsistir, poder sobrevivir. Días después convocan a la Asamblea del Pueblo Popular y es que viene la famosa enmienda donde declaran la Constitución cubana que no puede ser cambiada, no puede ser modificada. Ya por ahí es una violación más, incluso una violación que viola los mismos principios de la Constitución, porque si la Constitución en un artículo te permite cambiarla, en otro no puede decir que no se puede cambiar. Es algo absurdo e ilógico, pero es la realidad que vivimos en Cuba con la dictadura como la que tenemos. Bueno, con esa famosa enmienda, ellos como que pusieron un blindaje de acero a la Constitución comunista y también a su llamada revolución, al comunismo castrista, ¿no? A la dictadura castrista. Continúa el proceso, van avanzando los meses y ya ellos comienzan a preparar la ola represiva que viene más adelante. Todo se comienza con la entrega de Alberto Varela el 10 de mayo de 2002. Ya a mediados de año habían terminado todo este proceso legal para tratar de asegurarse un poco en el poder. Más adelante comienzan las amenazas contra todas las personas firmantes del proyecto Varela. Esa firma llevaba un nombre, número de identidad, dirección, es decir, todos los datos de una persona legalmente para que calificara como algo legal. No era que una persona firmaba y nadie sabía quién firmó. Buscaron todos esos nombres, todas esas direcciones, la Asamblea del Pueblo Popular, que se supone que representa al pueblo, le pasó todo esto a la policía política, es decir, a los represores, y los represores comenzaron su trabajo, que son muy efectivos ellos en eso y no se detienen ni un minuto. Trabajan 7 u 8 días a la semana. Bueno, comenzaron a amenazar a todos los firmantes. En algunos casos lograron doblegarlo y obligarlo a firmar un documento donde decían que no, que ellos se retractaban de haber firmado eso, a presión, no a la fuerza. Otros muchos dijeron, no, si lo firmé, lo reafirmo. Gracias a Dios nosotros en total logramos entregar 11.020 firmas en ese momento, es decir, 1.020 más de lo que pedía la ley. Pero en meses posteriores se entregaron 13.384 firmas más, que llegaron a unas 25.000 firmas. Por lo tanto, aunque nos anularan la mitad, todavía calificábamos legalmente. Ellos no podían ir contra ese derecho que teníamos, porque estábamos dentro del marco legal. Empiezan las amenazas, empieza la persecución, a mucha gente lo expulsaron de su trabajo. No estamos hablando de los promotores que éramos nosotros, estamos hablando de los ciudadanos que querían cambio y firmaron la petición, aún sabiendo lo que se arriesgaban. Esto es un paso muy significativo en la historia de los opositores cubanos y del pueblo en general, que estaba sometido a un sistema totalitario donde no tenía la menor oportunidad de cambio. En ese momento ofrecemos esa oportunidad, nosotros la promovemos y el pueblo la firma. Bueno, la firma recogida en medio de todo tipo de represión que ustedes no pueden imaginarse. Muchas veces éramos golpeados en los lugares donde íbamos a recoger la firma. Nos llevaban a calabozo por varios días, una vez por semana, nos hacían de todo un poco para evitar, nos quitaban las firmas, para evitar que esas firmas llegaran en mayoría así a la Asamblea del Pueblo Popular. Bueno, después de estas amenazas, todo este proceso, comienza también la represión fuertemente contra el Movimiento Cristiano de Liberación y contra la sociedad civil en general, donde está el esposo también de Magali, dirigiendo otra organización que fue también uno de los promotores del proyecto Varela. No era del Movimiento Cristiano de Liberación, del cual formábamos parte nosotros, pero sí era uno de los promotores principales. Y también había persecución contra el periodismo independiente, lo vimos lo que presentó el doctor acá en la pantalla, de gente que por sacar artículos al exterior eran condenados. Es decir, en pocas palabras, la sociedad civil, el pueblo estaba ganando un espacio, el régimen no quería cederlo, y llega la ola represiva conocida como Primavera Negra. El 18 y 19 de marzo exactamente comienza de 2013. Termina al mes siguiente, una semana y media después, con las condenas ya efectivas. A mí me pedían, tenía 26 años de edad, me pedían cadena perpetua, me condenan a 28, amenazan de muerte, a mi hermano llegaron a pedirle pena de muerte, él puso un fragmento ahí de mi hermano. A mi hermano llegaron en el acto de juicio del fiscal a pedirle la pena de muerte. Lo que se paró en la sala al principio y
le pedían cadena perpetua, pero se para el fiscal y dice, no, para fulano queremos cambiar la petición por pena de muerte. Ustedes pueden imaginarse en un país donde una persona, por haber ejercido un derecho constitucional, le piden cadena perpetua o pena de muerte, no solamente va contra esa persona, es como una forma de implantar el terror ante la población, porque todo esto ellos lo difundieron mucho en Cuba como un objetivo sencillo, decirle al resto del pueblo, que ya yo veía que estaba perdiendo el miedo, no den el paso que han dado esta gente, porque somos capaces de matarlos. Por eso hay peticiones para dejar. Mi hermano le dijo, señor, y tengo un gran orgullo por eso, le dijo al fiscal, yo no tengo miedo que ustedes me maten, ahora vamos a ver si ustedes tienen valor de aplicar la pena. Así de. Así que llevo un gran orgullo con eso. Ahí sigue luchando entre Cuba con el esposo de ella y varios más de los 75. Bueno, nos llevan a prisión, no es solamente ir a prisión, esa es la otra parte. Ustedes pueden tener una idea, a lo mejor tienen algún amigo que por lo que sea cometió algún error y está en prisión, y bueno, sí, está privado de libertad, en un espacio pequeño, aquí le ponen televisión, una cama bastante cómoda, muchos tienen internet, creo, cubanos no hay internet ni para los cubanos en la calle, imagínense televisión. Bueno, tienen ciertas condiciones de vida porque están privados de libertad. Guardias no están para maltratarlo, le dan asistencia médica, le dan una alimentación no tan buena como la de la casa, pero más o menos aceptable. Señores cubanos, así. No solamente ir a prisión, estar detrás de una reja, sin libertad, sin ver a tu familia. Estamos hablando, para que más o menos hagan una idea, si ustedes, no sé si el infierno de Dante, Alighieri o algo así, no sé, les da una idea. Pero, vaya, algo tan terrible que después que te tiran ahí detrás de esa reja, si en la calle no respetan nada, donde hay más gente viendo y el mundo puede enterarse, ustedes pueden imaginarse casi ahí. Empezamos por el trato. Tú eres un perro, pero un perro callejero en Cuba, no un perro aquí que lo atienden con veterinario y le dan muy buena comida. Así que ustedes pueden imaginarse. Y ese pobre perro que está allá adentro, lo mismo está a disposición de los guardias para que te den una golpiza cuando le vengan ganas, cuando tú reclamas asistencia médica que te la niegan. La famosa asistencia médica esta que dicen universal en Cuba, que todo está garantizado, es un desastre en la calle. Y todo es por padrino. Si tienes familia en el extranjero y tienes dólares, todo el mundo te atiende lo mejor posible. Pero hay veces que no hay medicamento, que no hay una venta, que no hay algo para curar, que no hay nada, que hay un desastre. En la prisión es mucho peor. Vas al puesto médico, dolor de cabeza insoportable, vamos a poner que tengas migraña. Cuando llega, te dicen, mijo, aquí lo único que hay es una inyección, porque no hay aspirina ni nada. Te ponen una inyección y muchas veces un bulbito de agua que no contiene nada para salir del problema, salir de ti, y te vuelve a ir, pues, porque no se me alivia el dolor, señores, se me pusieron una inyección para el dolor. No se te alivia porque te engañan. Así de sencillo. Tú no sabes muchas veces ni lo que te están dando. Los médicos son militares, no son médicos. Es decir, primero cumplen su juramento militar y luego el juramento de médico. Primero están para cumplir orden y luego para salvarse. Y así funciona todo. Las condiciones en la celda, por ejemplo, los primeros colchones que usamos no eran colchones de algo que ustedes pueden imaginarse. En Cuba hay una planta que se llama, le dicen como que malangueta, y popularmente alguna gente le dice como patico o algo así, porque son unas matas que flotan en el agua, son media esponjosas por dentro, una vainita redonda, un poco más corta que un dedo, son media esponjosas. Eso ellos lo recolectaban, los mismos presos que trabajan fuera lo llevan a recolectar estas cosas, lo secaban, cogían unos sacos de nylon, si siquiera era algo tipo tela, de nylon tejido, de estos tejido, echaban esas cosas secas dentro y eso era un colchón para el preso. Eso fue lo primero que yo usé. O que no sé, porque muchas veces preferíamos dormir en el muro de concreto o en una tabla de madera, que era lo que estaba debajo del colchón antes que dormir en eso. Eso acumulaba una cantidad de chinches, que aquello era increíble, los presos llenos de picadura por donde quiera, algunos hacían alergia a ella y cuando iban al médico no había algo. Esas eran las condiciones más o menos en prisión y muchas otras. Pero no acaban ahí. Muchos presos comunes tenían que autoagredirse, cortarse las venas para que lo sacaran de prisión y lo llevaran a un hospital en la calle y le dieran asistencia médica cuando estaban verdaderamente enfermos, porque como les decía anteriormente, no había asistencia médica adecuada en ninguna de esas prisiones. Le estoy hablando de coger una cuchilla de afeitar, sacarla de la parte plástica, con esa cuchillita, bajarse las venas, como se cortaban en el cuello, como para llamar la atención de que o me atiendes o me dejas morir. Esa era una de las cosas más extremas que vi yo hacer allí. Llegué a ver a un joven que le decían Palmita o algo así, apellido, nunca supe el nombre, pues se lo llevaron pronto. Eso fue en la celda de castigo, es decir, celda de aislamiento, en la prisión El Típico de la Tuna, la primera que llegué. Fue impresionante para mí porque yo nunca había estado en algo así. Ya me habían metido en calabozo como 1000 veces, me habían dado golpes, pero nunca había estado en una prisión ya como tal, por lo menos un calabozo policial.
de detención que una prisión de este tipo. Y este joven llamado Palmita cogió un alambre, creo que lo cogió en una cerca de la reja del patio, no sé cómo sacó el alambre, y un alambre de acero bastante duro, le dobló la punta, se metió el alambre por el esófago y se jaló hacia afuera con un gancho y se abrió el esófago. A ese joven se lo llevaron para un hospital llamado Ernesto Che Guevara, a ustedes les suena ese nombre, así se llama el hospital de Las Tunas, donde estábamos en ese momento, como urgencia para que no muriera, y no supe más nunca nada de él porque varios días después me llevaron a mí para otra prisión y no pude enterarme. Como allí no hay prensa, allí los familiares no se enteran muchas veces, es decir, nadie se entera. Si yo me hubiese quedado ahí, a lo mejor me entero qué pasó con el joven. Me llevaron para otra prisión, más nunca pude saber de él. Si está vivo, está muerto, en qué condiciones quedó. Y no tenía ni 30 años de edad. Yo tenía 26 y él no llegaba a 30. El joven lo tenían medio loco. ¿Por qué lo tenían loco? Porque era uno de los más valientes presos comunes que reclamaba cuando le negaban asistencia, cuando lo maltrataban. Es decir, no se quedaba aguantando sumiso, sino que reclamaba. Y por eso llegó a ese extremo. Nos tuvieron, a nosotros nos fueron pasando de prisión en prisión, nos llevaron a muchas, pero el primer objetivo era el siguiente, como decía Magali, alejarnos lo más posible de la familia. Yo soy del oriente de Cuba, de Santiago de Cuba, una de las provincias más orientales. Me llevaron, vivía en Las Tunas, con mi esposa que es de Las Tunas, me llevan para la prisión de Las Tunas y en un mes me mandan para Occidente, para la capital, al otro extremo de la isla. En Cuba no hay carretera que sirva, no hay autopista o freeway como dicen en Estados Unidos, no hay carros en manos de los privados, casi ninguno, los pocos que hay son viejos de la época de los carros americanos que vendían, es decir, en la década del 50, que decimos máquinas en Cuba, que muchas veces tienen hasta piezas rusas para que funcionen, porque no hay piezas de repuesto, aquello es increíble, son injertos y cosas raras, y con eso que se traslada al cubano. Y en medio de esa situación, que no había cómo moverse, que no sirve en la carretera, que en vez de meterte 2 horas en un tramo que es pequeño, tenía que meterte medio día, sin transporte, pasando 20 trabajos, en camiones, tenían que montarse ahí en unos camiones de carga, también de la época de los americanos vendían cosas en Cuba, en los años 50, que le ponen unos bancos de metal así a lo largo y la gente se une uno con otro con el hombro medio virado para no chocar y aguantándose de la orilla, del techo, donde pueden, con unos techos de lona así colgados. Es decir, y los animales de aquí y de ustedes los transportan como tenían ellas que transportarse en Cuba. Bueno, en pocas palabras, era un castigo para nosotros, pero también un castigo para la familia. Yo tengo una niña, se llama María Libertad en honor a la libertad de Cuba, señor. Esa niña nació 3 meses después de estar en prisión. Era mi esposa embarazada, tuvieron que ingresarla con amenaza de aborto porque el asalto que lo metieron en la casa fue, para que tengan una idea, si ustedes vieron las imágenes de cómo capturaron a Bin Laden, quítenlo del cuerpo. Allí fueron por carro, no hacía falta el cuerpo. Pero todo lo demás más o menos, yo creo que había más efectivo para cogernos presos a nosotros, personas pacíficas, que lo que llevaron para coger a Bin Laden. Muchos iban de militares, de policía, de agentes de la seguridad del Estado y otros de civil. Un montón de autos, algunos también de militares, es decir, autos patrulla, de la seguridad del Estado también, y otros con chapa civil. Acostumbran mucho a disfrazarse, lo que decía Magali. Se disfrazan de pueblo, te agreden, te hacen de todo en la calle, en las manifestaciones, lo que sea, y después dicen, no, es el pueblo revolucionario contrarrestando a los mercenarios pagos del norte, contra el revolucionario asesino, que lo que quieren acabar con los logros de la revolución, todo ese cuento chico que yo siempre he tenido, una forma de vivir y de sostenerse. Nos asaltaron la vivienda, a mí por poco me escriban la puerta, porque le dije, si no tienen una orden de registro o de arresto, ustedes no pueden entrar aquí, yo no lo quiero en mi casa. Nosotros la traían, porque ellos nunca llevan nada, todos violando, y por poco tienen que ser abajo. Mi esposa empezó con el malestar por el embarazo, casi al parir, le faltaban como 2 meses y pico, 3 meses, y al final le abrí la puerta por mi esposa. Si no estoy con mi esposa, tienes que tumbar la puerta. A mi hermano se la tumbaron, él no tenía ninguna esposa embarazada. Le digo, no, si ustedes no tienen una orden legal para acceder a mi casa, ustedes aquí no van a entrar. Cogieron varios gorilas grandes de esos que ellos tienen, unos grandesones que son para aterrorizar al pueblo, se tiraron contra la puerta, echaron la puerta abajo, desarmaron la casa completa y se lo llevaron preso. Mi hermano en su casa, a mí por supuesto la mía por el otro lado. Vaya, cosa tan terrible que si pudiéramos mostrarla tal y como ocurrieron en una película, si no se gana todos los Oscars de ese año, vaya, no hay otra que se lo gane, porque es algo sumamente increíble que no hay palabras que puedan dar. Bueno, en esa ocasión recuerdo, porque son también tan perversos, pero tan tontos que se meten miedo. Me llevan para la prisión de Las Tunas, la prisión de interrogatorio, que le llaman como un centro especial de interrogatorio, el más conocido se llama Villa Marista en La Habana, controlado por la policía política, donde tienen todas las condiciones para ablandar al ser humano. Entonces, después imagínense.
para que tú tengas que confesar lo que tú no hiciste y para que tengas que hacer lo que yo quiero. Me llevan para el de las Tunas, se llama Centro de Instrucción Provincial o algo así, oficialmente. En Santiago de Cuba, donde fue mi hermano, le llaman Versalles, que está en un barrio que se llama Versalles, que por cierto no es muy feo el barrio, pero esa parte está bastante fea. Mucha gente ha perdido la vida. Cuando me trasladan para este lugar, desde Puerto Padre de las Tunas a la ciudad de las Tunas, hay aproximadamente, yo creo que unos 50 y pico de kilómetros, 60 o algo así. Me llevan en un auto Lada, 2 oficiales delante, 2 militares delante, me ponen a mí en el asiento de atrás en el medio y uno de ellos de cada lado. Es decir, en total éramos 5, 4 de ellos me llevan esposado y todo con las manos atrás, incomodísimo en el carro. Señor, el auto Lada empieza a llover y no tenía ni limpia para pisar. Así que imagínense que hasta los represores vienen y andan en Cuba. Y yo se lo decía, es increíble que ustedes quieran anular la libertad del pueblo cubano, la ansia de libertad, que ustedes se encarguen de reprimir al pueblo, de servirle al amo, que incluso lo explota a ustedes, que ni siquiera lo cuidan, que le está arriesgando la vida, porque por culpa de él, ustedes me están arrestando y están poniendo en peligro la vida de ustedes y también la mía. Vaya, es increíble lo bochornoso que ustedes hagan eso. Todavía si ustedes lo tuviesen bien acomodados, con muchos carros de lujo, vaya, no entienden lo que ustedes están haciendo. Es increíble que ustedes opriman a su propio pueblo al servicio de una dictadura y ni siquiera se den cuenta que esa dictadura ni a ustedes lo quiere, porque está poniendo su vida en riesgo con esta situación. Con esta y muchas más. Lo que me decían, cállate la boca, incluso me decían, me van a disculpar la palabra, pero me decían desde hijo de puta hasta no sé cuántas cosas más. Vamos a ver si tú eres valiente, así me decían, como cuando me querían obligar a callar, yo no me callaba, y entonces vamos a ver si tú eres valiente. Cuando lleguemos allá al centro de instrucción, vamos a ver si tú sigues hablando. Además, no te preocupes, que ya tú vas, hay un lenguaje en Cuba que los cubanos nada más lo entienden. Para ustedes aquí cocinar es ponerse en la cocina y hacer algo de alimento. Allá cocinarte también es como llevarte para la prisión y que te pudras en años más nunca salgas. Y me decían, te vamos a cocinar, hijo. Y por ahí para allá, palabras ya le digo, desde hijo de puta para adelante, no le puedo decir por respeto a las damas presentes, de todo un poco, amenazas de todo tipo. Allá llegamos al centro de instrucción, nos tuvieron en una celda donde no había ni colchón ni había nada, era un muro de cemento pegado a la pared, doble, un muro a esta altura y otro un poquito más arriba. Una cuberilla con un huequito para el agua, con una infección que aquello es increíble, y tienen que tomar agua, tienen que hacer de todo. Yo llegué declarado en huelga de hambre, digo, no, ustedes no me hagan juicio o me liberen, yo estoy en huelga de hambre. Así pasé 13 días. Salí flaquito. Cuando me llevaron al juicio, casi no me podía sostener, pero es que no estuvimos firmes al menos desde como principio que llegó. Bueno, ahí pasamos semana y pico. Y en esa semana y pico, todo el trabajo era buscar cómo ablandarte para que tú cuando llegara al juicio mostrara miedo, mostrara culpabilidad y no que los culpables eran ellos, los asesinos, los violadores eran ellos y no tú. Así que tú fuera allí como ellos te querían. Y eso lo vemos mucho con el acompañante de Osvaldo Payá, o los 2 acompañantes de Osvaldo Payá, cuando lo asesinan en el accidente este preparado, que sacan a uno en televisión, ustedes lo pueden buscar, el nombre ahora no recuerdo exactamente el nombre, es de la juventud del Partido Popular en España. Este joven lo terrorizaron tanto, bueno, no era cubano y no sabía que le venía encima el pobre, que salió en las cámaras con esa cara de culpabilidad que ellos saben preparar, con un susto arriba tremendo y casi echándose culpa de lo que había pasado. Después cuando llegó a España, que ya estaba libre, demoró como 10 meses para hablar claramente porque el susto le duró tanto del terror que le metieron allí, que demoró bastante. Bueno,